Apreciables estudiantes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta semana nosotros vamos a profundizar en ciertos aspectos vinculantes con la verificación y la limpieza de datos. ¿Por qué? Porque antes de pasar a los programas de análisis y presentación de la información, es sumamente valioso que nosotros veamos una serie de procesos, técnicas, criterios y elementos con los cuales nosotros tenemos que empezar a pulir esta información que nosotros hemos extraído por medio de las herramientas de scrapping en ciertos elementos que de alguna u otra forma pueden enriquecer nuestro proceso de ideación y ejecución de proyectos basados en evidencia. Entonces, con esas consideraciones, voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver lo que vamos a socializar en la sesión de este día. Entonces, cuando nosotros hablamos de la verificación y la limpieza de datos, se vuelve sumamente necesario que recalquemos en lo siguiente: ¿dónde se ubica en la metodología de trabajo de datos? ¿Cuál es su importancia y de qué forma nosotros podríamos verlo en un ejercicio de simulación de limpieza de datos? Entonces, para eso se vuelve sumamente esencial que nosotros volvamos al origen. Y el origen se ve representado por medio de esta metodología de trabajo que nosotros hemos empezado a considerar y a transversalizar a lo largo de este curso de periodismo de datos que se conoce como la tubería de datos. Y nosotros, luego de pasar por los primeros tres procesos, que son la definición, la búsqueda y la obtención, nos vamos a centrar más que todo en la verificación y la limpieza de los datos. La verificación es sumamente importante porque vemos la validez y la confiabilidad de los datos y también tomamos en cuenta algo que se conoce popularmente como curarse en salud. El hecho de que simple y sencillamente a veces se van una serie de errores que vienen por defecto de la base original que nos ayudarían a nosotros a poder empezar a profundizar cuáles fueron las vinculaciones o las observaciones cometidas sobre un determinado fenómeno y también para prevenir lo que se conoce popularmente como la cultura de la cancelación dentro y fuera de las redes sociales en los momentos en los cuales nosotros estamos investigando un tema basado en la evidencia. La limpieza tiene que ver más que todo con la transformación de la data sucia en insumos de análisis. Y cuando nosotros vemos ese tipo de consideraciones, básicamente nosotros pasamos nuestros documentos que hemos obtenido mediante los pasos previos en una serie de procesos que nos permiten empezar a emprender algo que se conoce como la normalización y la estandarización de los datos. Esos dos términos o esos dos elementos básicamente se encargan de pulir nuestra base de datos para que esté lo más presentable posible y así podamos analizar, interpretar y visualizar cierta información que sea de interés para nosotros. Entonces ya con esas consideraciones se vuelve sumamente necesario que nosotros reseñemos por qué es sumamente importante este tipo de elementos. Entonces aquí nosotros empezamos a visibilizar lo siguiente por medio de este TikTok. Entonces nosotros, como podemos ver, al ritmo de Miss Excel en TikTok, lo que empieza a verse dentro de los procesos de verificación y limpieza es el hecho de que aparecen registros vacíos, aparece que son alrededor de 20.000 registros, y lo que hace la limpieza es minimizar esas frustraciones de ir línea por línea y empezar a generar las consideraciones o reglas necesarias para garantizar que esta base de datos esté lo más pulida posible y así nosotros podamos analizar, interpretar y sobre todo presentar información ante una audiencia clara. Algunas de las consideraciones que nosotros tenemos que tener en los procesos de limpieza son el hecho de que los datos por lo general están sumamente sucios y la limpieza ayuda más que todo a que nosotros igualemos formatos. ¿Qué significa igualar formatos? Por ejemplo, que las fechas tengan día, mes, año, por ejemplo, y no se presenten como a veces se hace en la lectura de fechas inglesas o estadounidenses, que muchas veces es el mes, el día y el año. Entonces eso es un gran relajo muchas veces. También descartamos campos que no deseamos utilizar, como por ejemplo muchas veces se duplican ciertas filas y columnas y nosotros podemos empezar a desechar cierta información que no sea de utilidad. También podemos darle formato a las fechas de tal forma que muchas veces usemos más que todo las flecas en lugar de los guiones y en lugar de que diga N de enero, diga por ejemplo 01 para representar el primer mes del año.
También nosotros lo que podemos hacer es eliminar columnas duplicadas, en el sentido de que al momento en el cual se obtuvo la información, se duplicaron o hasta triplicaron ciertos elementos que no son de interés para nosotros, porque solo nos interesa tener una sola vez ese tipo de elementos. Podemos también borrar registros que no sean útiles para nosotros, en el sentido de que, por ejemplo, hay una repetición innecesaria o hay ciertos elementos que no tendríamos que considerar al momento de poder analizar e interpretar cierta información, entonces podemos desecharlos en estos momentos. Brinda criterios de análisis porque a medida que nosotros estamos limpiando, podemos identificar patrones que sean clave para nosotros. Y por último, pero no menos importante, prepara todos los insumos necesarios de la base de datos para poder ser pasados en los programas de visualización. Así, algunas formas de limpieza sumamente comunes que nosotros podemos encontrar es, por ejemplo, la revisión ortográfica, quitar filas duplicadas, es decir, que se repiten necesariamente ciertos registros en lo que nosotros tenemos. También podemos buscar y reemplazar texto, como vamos a ver en el tutorial que vamos a presentar. El uso de las mayúsculas y las minúsculas, que queda a una discrecionalidad de la persona que está limpiando la información, que puede ser todo en mayúsculas o todo en minúsculas. También nosotros podemos quitar espacios y caracteres especiales. Muchas veces dentro de las celdas de Excel hay espacios invisibles que no se reconocen del todo hasta el momento en que estamos analizando e interpretando la información. Los caracteres especiales tienen que ver con ñes, tildes y otro tipo de elementos que se añaden a los registros de texto que nosotros podríamos llegar a encontrar en nuestras bases de datos. Podemos corregir números y signos de tal forma que nosotros sepamos dentro del titular del campo a qué se refiere lo que nosotros estamos representando. También podemos pulir los valores de la fecha para que quede un formato sumamente estándar al momento de trabajar. Se pueden combinar y dividir columnas según lo que se precise y sea necesario. También podemos transformar y reorganizar filas y columnas de tal forma que nosotros podamos acomodar la base a los procesos de limpieza y verificación de información. Y por último, podemos reemplazar las filas en blanco por otros valores. En el caso de que sea una data muy cuantitativa, pueden ser valores reemplazados por ceros. O en el caso de que sea cualitativa y las personas no hayan respondido, es decir, no hay respuesta, se hizo todo lo posible por obtener información, eso significa que no hay datos. Y simple y sencillamente nosotros hemos visto que un fenómeno no es aplicable a un conjunto de datos, ahí nosotros podemos colocar que simple y sencillamente esa situación no aplica. Y por sobre todas las cosas, se vuelve sumamente importante que nosotros recalquemos el hecho de que tenemos que desconfiar de la base de datos siempre. ¿Por qué? Porque haya sido creada mediante un código, haya sido llenada por una persona, siempre se cometen errores. Entonces, en ese sentido, es sumamente importante que nosotros como buenos periodistas y sobre todo periodistas de datos empecemos a desconfiar de la base de datos siempre. Entonces, ya con esas consideraciones en la mesa, se vuelve sumamente relevante que nosotros limpiemos una base de datos de forma conjunta. Y entonces, para eso, yo voy a presentar, dentro de lo que nosotros vamos a empezar a trabajar, algo que está sumamente vinculante con el ejercicio legislativo que se puede llegar a presentar dentro de el órgano legislativo o el primer órgano del Estado. Entonces, esta fue una base de datos que fue llenada más que todo por organizaciones de la sociedad civil, y como nosotros podemos ver a simple vista, se han cometido una serie de errores que vale la pena recalcar. Aquí en el primer paso lo que se hace es que se identifiquen cuáles son los errores más comunes. Aquí nosotros podemos ver que simple y sencillamente está este titular de emisiones oficiales efectuadas, que simple y sencillamente si nosotros pasamos esta base de datos así como amerita, a los procesos de análisis, interpretación y visualización, se puede llegar a cometer una serie de errores sumamente graves porque hay programas que no leen esta información. En segundo lugar, no sé si ya se fijaron que los encabezados fueron corridos hacia una celda en blanco, hacia columnas en blanco, y que los registros están sumamente subidos al mismo nivel. Otro elemento que nosotros podemos considerar es el hecho de que hay celdas en blanco para consideraciones vinculantes con empleados y funcionarios que no son afines a partidos políticos.
También algo que nosotros podemos empezar a cotejar es el hecho de que simple y sencillamente Panamá, México y otros países a los cuales viajaron estos funcionarios, simple y sencillamente no tienen tildes, entonces habría que precisar. También el formato de las fechas, tal como yo les comentaba previamente, dice algo, sep, oc, may. Eso significa que son meses del año, pero que simple y sencillamente para los fines de visualización de información no son sumamente valiosos. Y ya por último, pero no menos importante, se vuelve necesario prescindir del signo de dólar porque muchas veces lo que sucede es que cuando uno pasa estos elementos a los programas de visualización, se pueden llegar a presentar ciertas dificultades al momento de empezar a leer ese tipo de registros. Entonces ya con esas consideraciones se vuelve sumamente importante que nosotros hagamos lo siguiente. Por lo general, la gente cuando trabaja este tipo de archivos empieza a editar sobre el archivo. Y eso no es lo más aconsejable. Lo más aconsejable que nosotros podemos hacer es lo siguiente. Nos vamos a ir a la pestaña que dice original y vamos a dar clic derecho y aquí le vamos a dar en la opción mover o copiar. Una vez nosotros tengamos este tipo de consideración sumamente resaltada, nos va a decir original y mover al final. Aquí le vamos a dar clic en mover al final y luego le vamos a dar chequecito a donde dice crear una copia. Cuando nosotros tengamos esto, le vamos a dar clic en aceptar y automáticamente va a salir original y original paréntesis 2. Entonces aquí nosotros le vamos a dar clic, doble clic y una vez se resalte, nosotros vamos a colocar las palabras acá, copia de trabajo. O sea, aquí nosotros ya podemos empezar a emprender esfuerzos con los cuales nosotros podamos empezar a pulir este tipo de información. Ahora lo que nosotros podríamos hacer en primera instancia es deshacernos de esta, pero empecemos por el principio, que serían los nombres de los campos. Entonces nosotros nos vamos a posicionar acá, que se sombree todo, le vamos a dar clic y nos vamos a asegurar que esté sombreado todo. Sí, muy bien sombreado. Entonces le vamos a dar clic derecho y vamos a insertar una celda encima. Así. Y ahora lo que nosotros podemos realizar es lo siguiente. Para evitarnos la fatiga de tener que lidiar con estos errores, podemos seleccionar estos campos así tal cual. Así, he presionado la tecla Shift y lo he corrido. Y entonces lo que podemos hacer es probar. Ahí lo que hice, voy a volverlo a repetir, es lo siguiente. Presionamos la tecla Shift y empezamos a correr hacia la derecha, de tal forma que esté sombreado todo. Le vamos a dar Control C y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a probar esto. Control V. Bien. Aquí nosotros ya tenemos el primer esfuerzo y para que nosotros no nos confundamos en lo que nosotros hemos realizado, podemos hacer lo siguiente. Para desactivar esto podemos hacer Control X o Control D. Y nos podemos deshacer de eso fácilmente dando Backspace. Y aquí procederemos a hacer lo siguiente. Backspace, 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 Backspace y Backspace. Cuando me refiero a Backspace es cuando uno, por ejemplo, quiere darle marcha atrás a ciertos elementos. Entonces el backspace sirve más que todo para pulir estas consideraciones. Y aquí nosotros, por ejemplo, aquí le vamos a dar un backspace porque ya se cumplió esto. Entonces acá nosotros ya hemos, se podría decir, finiquitado el primer nivel de consideración de ciertos elementos que nosotros podemos empezar a pulir. Entonces aquí si nosotros nos queremos deshacer de esto, se vuelve sumamente importante que nosotros nos deshagamos de estas columnas donde si bien hay registros en blanco, también hay nombres de columnas repetidos que no abonan en nada
a los procesos de verificación y limpieza de información. Entonces, para poder deshacernos de ese tipo de elementos, haremos lo siguiente. Presionamos clic acá, que se sombree la columna B, y luego para seleccionar la columna subsiguiente, vamos a presionar la tecla Control y vamos a dar clic izquierdo. Luego la tecla Control y clic izquierdo. Tecla Control, clic izquierdo. 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 Y control, clic izquierdo. Entonces, si se fijan, ya nosotros hemos seleccionado las columnas que simple y sencillamente no abonan en nada nuestro proceso de verificación y limpieza. Entonces, para podernos deshacer de ellos, vamos a dar clic derecho en la columna B y le vamos a dar clic a la opción eliminar. Y aquí nosotros ya nos hemos deshecho de todas esas columnas innecesarias, donde simple y sencillamente no hay elementos que nosotros vayamos a considerar. Ya con este segundo nivel que nosotros hemos realizado de transformación de la base de datos, podemos colocar el numeral acá para indicar que simple y sencillamente son números de registro, los que están aquí dentro de la base de datos. Y luego ya en un segundo nivel, si ustedes se fijan, aquí donde dice empleados y funcionarios, hay celdas en blanco. Entonces, para nosotros poder transformar ese tipo de procesos, se vuelve sumamente importante que nosotros vayamos a una opción que se llama buscar y reemplazar. Entonces, lo que podemos hacer para que empiece a ponderar ciertas consideraciones es seleccionar la columna donde están los elementos propios de empleados y funcionarios. Y luego nos vamos a esta opción que dice buscar y seleccionar. Y hay una opción que dice reemplazar. Entonces aquí, ¿por qué lo vamos a sustituir? Porque simple y sencillamente nosotros no sabemos a qué partido político pertenecen, ni sabemos siquiera si estas personas están adscritas a un partido político dentro del pleno legislativo. Entonces vamos a colocar la opción no aplica porque simple y sencillamente pensamos que un empleado y un funcionario está para servir a la población salvadoreña sin importar la denominación o la opción político partidaria. Entonces aquí en buscar lo vamos a dejar sin nada y aquí vamos a colocar la opción no aplica. Entonces nosotros podríamos poner que lo reemplace todo. A ver qué tal. Y ya nosotros hemos hecho el reemplazo de 139 elementos. Entonces le vamos a dar a aceptar. Le vamos a dar cerrar. Y aquí se vuelve sumamente importante que nos vayamos hasta el fondo de la tabla por cualquier cosa. Y aquí hay un no aplica. Esto no se preocupen, verdaderamente si no hay registro de nada, nosotros bien cabalmente podemos hacer lo siguiente. Seleccionamos esta fila y le vamos a dar clic derecho eliminar. Y ya con eso nosotros ya hemos empezado a pulir la base de datos que tenemos entre manos. También se vuelve sumamente importante que nosotros si queremos empecemos a revisar cómo está la situación de los destinos. Para poder empezar a filtrarlos podemos ir a esta opción que se llama ordenar y filtrar. Le colocamos un filtro y aquí en la flecha desplegable nosotros podemos ver la situación de cómo están los destinos turísticos. Por ejemplo, Panamá está sin tilde, México también, y Estados Unidos está sumamente repetido. Entonces, esto nos sirve más que todo para ver qué es lo que nosotros tendríamos que modificarle a la base de datos. Y aquí nosotros podemos cerrar en la flechita, podemos irnos acá, sombrear la columna y en buscar, volver a colocar, reemplazar. Aquí nosotros en lugar de poner nada, vamos a poner que me busque todo lo que diga México y que aquí diga México con tilde. Entonces nosotros le podemos dar reemplazar todo
y ahí ha hecho la sustitución de 46 reemplazos. Incluso si ustedes se fijan, el primer México está tildado. Mismo caso con Panamá, aquí vamos a poner Panamá sin tilde y aquí abajo en reemplazar con Panamá con tilde. Le vamos a dar clic a reemplazar todo y hizo una sustitución de 66 elementos. Y ya con Estados Unidos se vuelve sumamente complejo, porque si yo pongo Estados Unidos y aquí deseo ponerle Estados Unidos de América, me va a generar lo siguiente. Si yo le doy a reemplazar todo, dice que hizo una sustitución de 102 reemplazos. Y hasta ahí todo estaría bien. Le daría a aceptar, le daría a cerrar. Pero si nosotros nos vamos otra vez a los filtros y buscamos Estados Unidos, vamos a encontrar que dice Estados Unidos de América. ¿Eso qué significa? Que solo tomó las particularidades de Estados Unidos, tanto de Estados Unidos como de Estados Unidos de América, y por tanto hay un error en la sustitución. Para vosotros podernos curar en salud con eso, vamos a buscar donde está el registro, ¿verdad? Si queremos le podemos dar clic por acá. Que diga Estados Unidos de América. Lo seleccionamos, así con un control C. Le ponemos el sombreado a toda la columna y en buscar, vamos, y seleccionar, vamos a dar clic en reemplazar. Y aquí vamos a colocar esto, Estados de América, y aquí le vamos a poner Estados Unidos de América. Listo, 32 reemplazos. Y si nosotros nos queremos todavía curar en salud, vamos a buscar acá. Dice Estado de América, aquí también. Vamos a corregir este error. Buscar y seleccionar, reemplazar. Estados de América y lo vamos a sustituir por Estados Unidos de América. 70 reemplazos, imagínense. Vamos a dar aceptar, le vamos a dar cerrar y vamos a ver si hoy sí nos quedó nítido. Hoy sí, Estados Unidos de América. Perfecto. Entonces, si nosotros ya no vemos ninguna cosa que deba ser corregida, vamos a darle clic aquí en cerrar. Y ahora, si nosotros queremos personalizar las fechas, podemos seleccionar ambas columnas. Ambas tienen la misma consideración que tiene hago, punto, y hay dos guiones en medio. Entonces, aquí donde dice personalizada, vamos a buscar más formatos de número. Entonces, en más formatos de número nos dice cómo está construida la fecha y nos vamos a ir a la opción fecha y vamos a seleccionar la primera opción, podría ser, o si nosotros queremos que sea la tercera, porque ahí nos especifica más el año de una forma un poco más estructurada. Le vamos a dar clic aquí en aceptar y se ve de una mejor forma a que nosotros solo nos quedáramos con lo que vienen siendo los meses. Si se fijan, allí solo me cambió ciertas cosas porque yo tenía seleccionado Estados Unidos de América. Entonces, si lo quieren todo, no hay ningún problema. Volvemos a seleccionar acá. Nos vamos a más formatos de número. Colocamos las fechas y recordemos que escogimos la tercera opción. Vamos a dar clic en aceptar y ahora todo está de la misma forma. Divino, divino. Perdón, se me movió. Y luego finalmente nosotros tenemos que, vamos a reemplazar estos dólares por cantidades netas, porque ya les había comentado que cuando nosotros empezamos a trabajar estos procesos de limpieza y verificación de datos, se vuelve sumamente importante que todo vaya lo más nítido y pulcro posible. Entonces, para podernos deshacer de esto, lo ideal sería colocar acá en el nombre del campo, que eso está expresado en dólares para las tres consideraciones en dólares y en dólares. Para nosotros tener claro el hecho de que simple y sencillamente esas cantidades están expresadas de tal forma que quien sea que lo consulte va a encontrar que están en dólares. Entonces, para podernos deshacer de ese signo numeral, nos vamos a ir acá. Vamos a seleccionar las columnas
nos vamos a ir acá y le vamos a poner general. Y ese general ya transforma ese signo de dólar en algo que nosotros ya podemos empezar, uy, perdón, en, en algo que ya nosotros podemos empezar a considerar que nos puede ser de utilidad para analizar estos procesos de menciones oficiales efectuadas por la Asamblea Legislativa de 2015 a 2017. Y ya por último, pero no menos importante, se vuelve sumamente necesario que nosotros nos deshagamos de esto. Porque ese titular, a la hora de nosotros presentar la información, se puede volver un embrollo en los programas de análisis, interpretación y visualización de información. Entonces, para podernos deshacer de eso, vamos a dar clic por acá. Vamos a dar clic derecho. Le vamos a dar clic a la opción eliminar. Y ya con esto, nosotros tenemos una base de datos donde podemos empezar a preguntarle cosas sobre las misiones oficiales de la Asamblea durante los periodos del 2015 al 2017. Cualquier duda, consulta o inquietud, estoy a sus órdenes y recuerden que la clave en estos procesos es practicar, practicar y practicar. Entonces, espero que la verificación y limpieza de datos sea sumamente importante para ustedes y que ayude a robustecer sus procesos de ideación y ejecución de proyectos basados en evidencia desde la mirada del periodismo de datos.